Hola, seguimos en Generación N, voces que construyen el futuro, y ahora estamos en este especial por el Día de la Mujer, 8M, 8 Mujeres, con Mariela Montiel, docente, trabajadora social, dirigente política, dirigente empresarial, digamos, cooperativa, social, empresarial, cooperativa. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto estar acá. Igualmente, un placer. Vamos a contarle a la audiencia que nos conocimos hoy. Sí, Hemos tenido largas charlas que seguramente van a fructificar en algunas acciones comunes. Nos interesa que nos reflejes un poco el trabajo en Usina, este espacio del cual sos fundadora. sí, bien. Bueno, Usina es el resultado de una necesidad que surge en el territorio. Nosotros, junto a otro compañero que es abogado, Cristian del Rosario, somos de Lomas de Zamora. Y lo que vemos y lo que vimos después de estas últimas elecciones es que hay, por un lado, un grupo de personas, de empresarios, comerciantes, que termina votando en contra de sus propios intereses por no votar al peronismo. Eso por un lado, por lo cual nos preocupa y nos ocupamos y vamos a seguir ocupándonos de eso. Y por el otro, bueno, nosotros tenemos tres áreas en las cuales trabajamos. Una es trabajo para generar laburo para la gente, porque es lo único que va, no es lo único, pero sí lo que necesita la economía para seguir funcionando. Tenemos la parte de formación, que creemos que la conciencia política, histórica, es muy importante a la hora de decidir qué proyecto de país queremos. Y luego tenemos la pata más empresarial, que es lo que tratamos de hacer, de potenciar el sector privado, porque creemos y estamos convencidos que ya el Estado no puede hacerse cargo de todo, necesitamos que esté presente, que controle, que gestione, pero no puede ser un Estado que se ocupe de todo, porque claramente no nos dan los recursos en el medio de la crisis que tenemos. Así que lo que tratamos de hacer es articular cooperativas, tratando de que se sientan empresas para que dejen de depender del Estado y articularlas con nuestros empresarios que tienen tal vez un taller, un textil, construcción y demás, y articular para generar capital, laburo, que se mueva la economía y desarrollo local en Lomas de Zamora. La, mm, el sector cooperativo es un sector que tiene enormes ventajas, o podría tener enormes ventajas, y también tiene algunas desventajas que considero que parten un poco desde lo cultural. Eh, Permitime darte un ejemplo para que la audiencia entienda dónde queremos ir y que vos trates de ayudarnos a desentrañar cómo mejorar esto. Cuando uno va a un restaurante cooperativo, por ejemplo, de calidad, de la misma calidad que un restaurante privado, digamos, bueno, una cooperativa también es privada, Privada. pero digamos de origen social, y una empresa privada es, digamos, una empresa que tiene un dueño o varios dueños y que tienen como objetivo primordial el lucro, Uh-huh. no tanto el mantenimiento en sí de la fuente de trabajo. Pero así todo, cuando uno va a un restaurante cooperativo, algunos van a un restaurante cooperativo, a veces se quejan de los precios, creen que tiene que ser más barato que un restaurante común, a igual calidad, igual servicio. Eh, ¿Por qué pasa eso, ese tema cultural de que la cooperativa debe ser más barata, por ejemplo? Bien, me gustaría primero empezar a desarrollar un marco histórico para poder comprender la diferencia y cómo la cooperativa terminó siendo mirada de forma peyorativa y hasta tal vez utilizada en función de seguir sosteniendo una estructura de poder. Y luego hablar de por qué una cooperativa se supone que tiene que tener precios más bajos. Nuestros inmigrantes, nosotros de por sí en América Latina, antes de que llegaran los españoles, teníamos una economía donde la reciprocidad, la igualdad, no existía hambre, teníamos, cuando llegaron los españoles, teníamos reserva para 7 años de alimentos, por lo cual ya en nuestro gen identitario tenemos una economía de reciprocidad, de la que hablaba Kush, de la que se sigue sosteniendo en algunos lugares de nuestra querida América.
Luego, con la llegada de los inmigrantes, que ya vienen con una cierta ideología capitalista, industrial, esto se modifica y en base a las necesidades que tenía Europa de salir de esas desigualdades y esa hambre que había logrado o que había sido resultado de la industrialización, llegan a nuestro país con una mano adelante y otra atrás, porque el modelo aeroexportador los recibe, los llama, pero no les genera demasiadas facilidades para sobrevivir, y se la rebuscan. Y como en todos lados, la organización del pueblo está presente cuando el Estado no está, o cuando a algún sector privado no le es rentable. Entonces, ahí aparecen las mutuales y las cooperativas, los clubes de barrio, las asociaciones, diferentes formas donde los une un objetivo en común y no existe el fin de lucro, sino de supervivencia más que nada, ¿no? Entonces esas cooperativas que tenían ese objetivo de ayudar, de aportar a la madre que se quedaba viuda, no sé, a un servicio funerario. Luego pasó a ser la electricidad de los pueblos, luego pasó a ser internet de los pueblos. O sea, cada vez fue asumiendo roles de mayor importancia dentro del sector productivo. Esto llega a una crisis en el 2001. En el 2001, la cooperativa, que era para mejorar servicios y apoyar o hacer más rentable el salario del trabajador, se va a convertir en la base del trabajo. Entonces ahí ya cambia el objetivo de la cooperativa. Ya la cooperativa no deja de ser mejorar un servicio, sino dar laburo, y se convierte en necesaria para poder llevar al menos 2 platos de comida al día a ciertas familias de sectores populares. Y eso fue utilizado, muy mal utilizado a veces por el poder político. Entonces hoy vemos y tenemos en la calle, hablamos con la gente y vos decís cooperativa y lo asocian a los movimientos sociales, a los piqueteros, a los planes sociales, cuando de verdad existen un montón de cooperativas que le dan laburo a la gente, que buscan la manera de sobrevivir, de crear su propio capital y distribuirlo de forma equitativa, y que aportan al desarrollo local de donde están instaladas. Entonces, pero bueno, son las que menos se ven y hay que hacerle frente a eso también. ¿Y cómo podemos cambiar esa mentalidad, digamos? Justamente, la mentalidad es el problema. Creo que es un problema que tiene la Argentina, que tiene que ver con la conciencia histórica, política y nacional. El neoliberalismo nos atravesó a todos y nos ha quitado tal vez valores de reciprocidad, de solidaridad, empatía, para llevarlo al lado de la competencia, individualismo, apoyar al libertario sin saber el por qué, solo porque tengo odio y me da bronca lo que está sucediendo. Entonces hay que cambiar la idiosincrasia de una sociedad. Somos el resultado del neoliberalismo. Esto es lo que querían ellos. Y por ahora están teniendo alguna ventaja. No quiere decir que estén ganando. ¿Te parece que, bueno, fue muy interesante que hicieras un recorrido histórico de cómo llegan las cooperativas a ser lo que son y cómo después, de algún modo, retroceden en relación a lo que pueden ser o lo que podrían ser, sin dejar de serlo, porque en muchos casos todo lo que relataste hoy pasa en los pueblos? Hay cooperativas que brindan servicio de excelencia y que mantienen altos estándares de calidad de vida precisamente gracias a que existen. Si no existieran, habría pueblos en las provincias que no tendrían el estándar de vida que tienen. Así todo, hay experiencias mundiales como el experimento Mondragón en el País Vasco, ¿no?, que ha puesto las cooperativas en términos de competitividad industrial y competitividad, digamos, económica, al nivel de cualquier empresa privada, incluso multinacionales. Y el hecho de ser multinacional no las hace eficientes, las hace grandes nada más, o multinacionales. Pero bueno, en este aspecto, ¿qué puede hacer la comunidad organizada? ¿Y qué podrían hacer los estados? Aunque lamentablemente a veces los estados se pierden mediante los procesos electorales, como nos ha pasado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a este recorrido que vos estabas haciendo de experiencias, China también tiene la suya. Gran parte de los sectores productivos está en manos de cooperativas y las maneja el Estado dentro del proyecto que tiene a largo plazo y funcionan bien. Hay que ver cómo vive y cómo lo vive la gente en China, ¿no? Desde afuera todo parece lindo, después hay que vivirlo. Pero
Creo que hay que darle mayor entidad, porque, a ver, nuestro ejemplo es el peronismo. ¿Sí? Durante la creación y el diseño del primero y segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, las cooperativas asumen, y están redactadas dentro del plan quinquenal, que lo pueden googlear, asumen la importancia de ser quienes frenen y pongan y marquen el precio y el valor de las mercancías. Entonces, como el Estado solo no puede, crea sus medios, que también pueden ser llamadas organizaciones libres del pueblo, donde compitan con el precio de la empresa inglesa, por ejemplo, que en ese caso había, en esa época había muchísimas. Entonces, el Estado apoya a las cooperativas para que puedan competir y hacerle frente a los precios internacionales. Claramente, sin el Estado esto no se puede hacer, porque necesito un Estado primero que me reoriente a nivel jurídico para que una cooperativa pueda ser llevada adelante sin tantos obstáculos como tal vez existan hoy. Segundo, el crédito. Si el Estado no tiene una política crediticia que ayude a las cooperativas o a las pymes, que en este caso serían lo mismo, claramente la multinacional va a tener las de ganar. Entonces, creo que el mecanismo tiene que ser ese. El Estado tiene que lograr que las cooperativas, por medio de un control, pero también de políticas productivas, crediticias y fiscales, puedan desarrollarse. Y el caso es, por ejemplo, en Devoto, en Córdoba, existe un pueblo que tiene su propio sistema de crédito, su propio mercado, la vestimenta también las venden las cooperativas, y al no estar bancarizado con bancos extranjeros o incluso de la provincia, el dinero queda en el territorio. Es como el trueque, pero no del trueque del 2001, el trueque que se solía hacer antes como para evitar el intercambio monetario. Sí. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. El problema es que va en contra del sistema capitalista financiero global, ¿no? Entonces hay que buscar la manera. Yo creo que desde abajo hacia arriba la sociedad ya se está organizando, muchos pueblos lo tienen, así que lo que hay que hacer desde el Estado es apoyarlo, pero bueno, hay que tener la decisión política de hacerlo. ¿Qué papel ves en las cooperativas? ¿Qué papel ves para la mujer dentro de las cooperativas, sobre todo en la dirección de las cooperativas? ¿Cómo está ese panorama? La realidad es que muchas de las compañeras han sido las únicas que llevan adelante una familia, por lo cual como llevas adelante una familia, te pones adelante un proyecto comunitario y lo sacas adelante en una cooperativa, en un comedor, en lo que fuera. Yo te diría desde el lado de mujer es súper valioso lo que hacen porque entiendo el rol que tenemos nosotras de tener que no solo laburar, ganarte el mango, criar los pibes, cuidarlos, y ni te cuento si estás en una situación donde el sistema capitalista te está vulnerando, porque la gente no es vulnerable, sino que la están vulnerando. Claramente es valioso rescatar. Pero tengo una mirada más peronista de la situación y no me gusta como separar por género. Yo creo que todos somos trabajadores y necesitamos llegar quienes están capacitadas y capacitados para llegar a los lugares de jerarquía. Sí existe que claramente los lugares de poder, de decisión, de toma de decisiones que por ahí cambian las estructuras de distribución, de poder y demás de las instituciones, no están en manos en su gran mayoría de mujeres. Creo que hay que luchar por ahí, capacitarnos y seguir, pero no por fuera, no organizadas dentro de una minoría, sino a través de un proyecto de país que lo primero que tiene que lograr es laburo, porque ningún cupo se va a garantizar si no hay laburo. Y después, bueno, ocupémonos de las especificidades de las problemáticas de las mujeres. Pero Sí, yo lo que de alguna manera quería ejemplificar para pensar juntos es en las emergencias, como bien vos dijiste, es la mujer la que sale a poner el lomo, es la que arma la cooperativa, la hace funcionar y lógicamente son cooperativas de subsistencia. Pero cuando hablamos de cooperativas de otro tamaño, empieza a tallar la discriminación, claramente la discriminación que se ve en los sectores empresariales, donde si bien ha habido avances, afortunadamente ha habido y sigue habiendo avances,
todavía la mujer en los puestos directivos es como un bicho raro casi. Sí. Y más creo yo en el sector cooperativo y en algunas áreas específicas de la economía que son muy machistas, ¿no? Sí, sí, en el sector cooperativo y mutual, por ejemplo, las dirigencias de por sí son 90% masculinas y te diría 90% por arriba de los 50 años, por lo cual van a tener que apurarse a crear cuadros políticos y dirigenciales porque esto de ser patriarcales en ese sentido les está jugando en contra. Segundo, lo sufro a diario. Antes no me pasaba tanto, últimamente sí me está pasando, que por ser mujer tal vez te dejan por afuera, o hace poco estuve en una mesa empresarial que la están llevando adelante compañeros y me dijeron y me invitaron a participar de la rama femenina y le dije que no. Claramente, no, o sea, nosotras tenemos que estar en los lugares de decisión, pero hay que plantarse como cualquier ser humano, o sea, no por ser mujer quiero un poder o un cargo dirigencial, Sí, no, un andarivel lo quiero paralelo. porque sé de lo que estoy hablando, porque me capacité para eso y porque tengo poder que me legitima, el territorio te legitima, los compañeros te legitiman, ¿entendés? Entonces, por eso hay que como cambiar el argumento por lo cual nosotros vamos. Pero más allá de eso, claramente valoro y felicito a todas las compañeras que hacen todos los días lo posible para lograr mejoras para esas minorías. Claro que sí, claro que sí. Eh, a pesar de lo que dijimos y gracias a lo que hacen, muchos chicos hoy no caen en el hambre, Sí, porque claramente. estamos en una situación donde el hambre está creciendo. El hambre en un país que genera recursos alimentarios para 400 millones de habitantes. Somos 50. Una locura, y Una es locura. algo ya es un oxímoron, ¿viste? O sea, un país Sí, rico con una pobreza casi del 60%. Pero bueno, le estamos cerrando a quienes elegimos, le estamos cerrando cuando somos gobierno en cómo creamos conciencia. Creo que hay que valorar todo lo que se hizo, no hay que negar nada de lo que se hizo porque es súper valorable, pero bueno, también hay que avanzar sobre lo que no se hizo. Y creo que la conciencia, el crear valores y principios fundamentales comunitarios, es lo que no logramos hacer. Pero no lo logramos hacer nosotros, justo hoy hablábamos con un compañero de eso, eh, y no lo logró hacer Venezuela en su momento, no lo logró hacer Brasil en su momento. Claramente es difícil modificar culturalmente a sí, un pueblo. Te lleva muchísimos años. sí. Pero bueno, tal vez no tenemos que dejar de esperar que llegue de arriba y hacerlo nosotros, ¿no? O sea, y que la compañera sepa por qué se produce la inflación, por ejemplo. Por qué la inflación puede ser tomada desde dos escuelas y no siempre tenemos que caer y creernos que hay inflación porque hay mucho dinero circulante en el mercado. Tal vez hay inflación porque no hay una política que estimule la producción y que esa producción dé respuesta a la demanda. Por ahí hay inflación porque hay especulación o porque básicamente hay una mala distribución de la riqueza, ¿entendés? Pero si nosotros le seguimos hablando de cosas que ya saben, ya está, el ESI ya está funcionando. Vayamos por otra cosa. El cupo femenino, trans, está funcionando. Ahora tenemos que ir a garantizarlo. Para garantizarlo hay que formar a las personas, a los compañeros, para que vayan a disputar en los lugares de poder. Si no, no vamos a lograr más que eso, un derecho sin garantía. Y la cultura tiene un papel central. Central en todo. Vos fijate que nos hicieron creer que los únicos que adoctrinaban eran los peronistas, Sí. cuando desde 1880 la ley 1420 lo único que hace es bajar línea liberal, claramente. Entonces, cuando te dicen, politizan todo, pero claro que sí. Una cosa es politizar y otra cosa es jugar o mirar y defender desde lo partidario, que es otra cosa. Política es la vida. Nada nos puede dar lo mismo. No existe el objetivismo en nada, ni en la ciencia, ni en la política, ni en la vida. O a vos te da igual ser feliz o no ser feliz. Está claro. Y a veces cuesta también entender que el nivel de odio o resentimiento, para ser más suave, lleve a tomar decisiones que atentan contra el bienestar propio, ¿no? Como ha pasado y está pasando con
tantos votantes de Milei que ya empiezan, muchos de ellos, a darse cuenta que cayeron en la trampa de haber sido conducidos por resentimiento a un estadio peor del cual querían salir. Y del cual, en muchos casos, podemos hasta acordar en que había críticas y mejoras que podríamos haber hecho, o lo podíamos haber hecho mejor. Y digo podíamos, aunque no tuviéramos capacidades directivas, pero sí de acompañamiento de un proyecto, como tantos millones de compañeros hemos hecho. De manera que también, y siendo optimista, quisiera saber si compartís esta reflexión. El agotamiento de este modelo nos abre una oportunidad a través de un desierto de dolor, de un desierto árido, con hambre, con desocupación y represión, pero nos abre, al final del camino, creo yo, una oportunidad única de transformar esas mentalidades, diría que definitivamente, ¿no? Sí, sí, coincido en eso y lo hemos estado hablando hace un ratito antes de salir al aire. Es un momento histórico, es un fin de ciclo, con todo lo bueno y lo malo que eso trae a nivel sentimientos, a nivel político, histórico, ¿no? Estamos en un momento de cambio. Creo que tenemos que estar a la altura. Ojalá estemos a la altura. Muchos nos estamos preparando hace muchísimos años. Hay compañeros valiosísimos y compañeras súper valiosas que pueden pensar la Argentina desde otro lugar. Me parece que tenemos que cambiar. O sea, todo lo que ya hicimos, claramente podemos tomar lo bueno de eso, pero no hay que repetir. Un fin de ciclo implica eso, pensar desde otro lado, agarrar otros paradigmas, otras epistemologías, otra manera de ver, de conocer, de diagnosticar y de pensar nuestro país. Yo particularmente te contaba, en diciembre me la pasé llorando porque no podía creer que el pueblo haya votado a Milei diciéndoles que iba a ajustar, que le iban a pasar mal y que van a ser años. ¿Viste cuando decís yo no puedo creer lo que está sucediendo? Bueno, sí, hay que creerlo porque el pueblo nunca se equivoca en el sentido de que lo hace a través de la conciencia que tiene. Puede estar mal interpretada su conciencia, su visión de la vida, su visión de la política, y eso claramente es así. Ahora, votó con la conciencia que tiene. Hay que modificar eso, pero ya, culturalmente, políticamente. Y por otro lado, hay que dejar de tomar tanta agenda internacional. Creo que las políticas hay que pensarlas desde la Argentina. Fermín Chávez habla de la epistemología para la periferia, que quería decir justamente esto, ¿no? Dejemos de falsificarnos a nosotros mismos, pensemos desde la periferia. Incluso tenemos un papa, Francisco, habla constantemente de la periferia, de los descartados, y que desde América Latina se ve todo el panorama desde otro lugar. Entonces, creo que se están dando las condiciones para que nosotros salgamos adelante. Estamos fragmentados. El pueblo está organizado, porque es mentira que el pueblo no está organizado. Las comunidades están organizadas, tal vez no articuladas, pero sí organizadas, porque la gente le da de comer al compañero. Se produce su propio trabajo, produce su propio capital y trata de manejarse en ese circuito, por lo cual el territorio está tratando de organizarse. Después necesitamos que las condiciones internacionales ayuden también a no estar constantemente, por ejemplo, Milei diciendo no a los BRICS y besándole la mano, por no decir otra cosa, a Estados Unidos. Bueno, no, claramente por ahí no es el camino. ¿Sí? Nosotros tenemos que apostar al multilateralismo, a no estar a favor y en contra de nadie, sino, bueno, ¿qué es lo que nos conviene en este momento, geopolíticamente, comercialmente y militarmente? Y después tenemos nuestros funcionarios y dirigentes y conductores que parece que están en otra completamente y que hay un divorcio entre lo que ellos ven y lo que ve el pueblo militante. Y ni te digo el pueblo común y corriente que solo va a laburar y que pone la sube para ir a trabajar y no le importa absolutamente nada. Sí. Entonces hay que tratar de conciliar todo eso. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos que lograr unirnos, buscar un sentido común, ir por la misma unidad de concepción y darle para adelante. Vos recién acabas de traer a esta hermosa charla dos nombres, el de Fermín Chávez y el de Kusch, Sí. que son filósofos, pensadores nacionales
que no están muy en boca de nuestros dirigentes últimamente y empiezan a aparecer ahí en los cantos de sirena de otros dirigentes, de otros espacios, especialmente el que ganó, filosofías transhumanistas como la de Rothbard y personajes muy raros, muy transhumanos, ¿no? Sí. A lo que nosotros oponemos un pensamiento humanista, de onda raigambre humanista. Recién me hablabas del Papa Francisco, de la periferia al centro, Kusch, Fermín Chávez, tantos otros. En este avance del transhumanismo como filosofía, ¿no te parece que el peronismo es una herramienta ya no nacional, sino obviamente regional, pero hasta mundial? Sí, no sé si vamos a lograr peronizar el mundo, como dice Moreno, pero sí que nuestra filosofía, nosotros, porque sí tenemos filosofía, eso es importante, ¿no? Así como el comunismo tiene su filosofía, que es el marxismo, el liberalismo tiene su filosofía, que es la que armó Adam Smith, Ricardo y demás. Bueno, nosotros tenemos la propia, y que es esta tercera posición con la comunidad organizada que planteó Perón en 1949 en el Congreso de Filosofía. Entonces, tenemos toda la base, tenemos filosofía y tenemos teoría, y nuestro centro es la comunidad. Nuestras libertades existen, sí tenemos libertades individuales, pero enmarcadas en un proyecto común. Lo que plantea Milei hoy y el liberalismo de ese estilo son individualidades sin un proyecto en común. ¿Cuál es tu proyecto en común? ¿El mercado? El mercado es abstracto. Claramente el mercado sin la intervención del hombre va a ganar, porque es el juego de competencia y el que gana el más fuerte. Entonces, el peronismo tiene todo eso. Incluso marcó los lineamientos de los países que lograron su independencia después del 50. Los países no alineados tienen mucho que ver con la tercera posición que presentó Argentina en su momento. Poner el hombre en el centro, en el hombre como especie hablo, ¿no? Poner el hombre en el centro, la comunidad, la ayuda mutua, es esencial para comprender y dejar de ocuparnos, a ver, en Argentina, te digo, ¿no? En Argentina tenemos casi 60% de pobreza y Milei está hablando de que no existe la capa de ozono, el tema ecológico y estas teorías locas que tiene. O sea, señor, usted es presidente, claramente no está capacitado para administrar el poder. Usted es un elemento circunstancial del poder global, oligárquico, financiero de Estados Unidos y todas las oligarquías internacionales que en ellos manejan. Es circunstancial lo de usted, va a estar Macri, va a estar quien sea representando esos intereses. Bueno, nosotros no tenemos esos intereses. Nosotros tenemos filosofía, doctrina, un pueblo que tiene aún el gen comunitario, porque lo tenemos, y tenemos una historia que nos avala. Ese es otro punto. Milei apunta a borrar la historia del pueblo argentino, que es típica del liberalismo más post caída de la URSS, ¿no? El no tratar de que la gente crea que no tiene raíces, que no tiene raíces en común con nada. Y nosotros tenemos 1.000.000 de cosas que nos unen con el pueblo boliviano, con el pueblo brasilero. Tenemos un montón de cosas. Eso es lo que proponen ellos. Un pueblo sin historia, valores que no nos unan, al revés, que nos fragmenten. Creer que el mercado soluciona todo y que la culpa la tiene el trabajador, porque ese es otro punto, ¿no? Y manejarse a través de las emociones, el odio, la bronca. Bueno, nosotros tenemos otra manera de entender la vida, por suerte. Mariela, el grueso de la doctrina peronista, como bien dijimos, es humanista y a su vez tiene características nuestroamericanas, ¿no? Es decir, es una doctrina que nace, si bien Perón habla de Aristóteles y remite a la filosofía clásica, hasta algunas de sus frases son de algunos filósofos reconocidos de la Grecia clásica, pero así todo, en este devenir entre la historia y la tecnología del mundo de los últimos 50 años, desde que murió Perón, sin ir más lejos, tenemos la aparición de Internet, tenemos la aparición
WhatsApp, Twitter, redes sociales, comunicaciones satelitales, neurociencia, implantes neuronales, bueno, una cantidad de avances científicos. Y por otro lado, hechos sociales que vivió la Argentina, 3 mundiales, que Perón no llegó a ver a Argentina campeón del mundo, una Copa Davis, hablando de lo deportivo. Algunas personalidades que hoy forman parte de nuestro cotidiano que Perón no llegó a conocer, falleció antes. Es decir, el mundo de Perón era otro mundo, y así toda la persistencia de las ideas, a partir de este razonamiento histórico que tan bien describiste, le dio esta vigencia y le dio esta presencia. Ahora, ¿cuándo es el momento de hacer una actualización doctrinaria, si es que hay que hacerla? Hay que hacerla porque la dijo Perón que hay que hacerla, o sea, no es algo que digamos nosotros. Se modificó en el proyecto argentino en el 73-74 y claramente se fue modificando cada gobernante o cada líder político le fue aportando lo que creía mejor. Aún así se han equivocado, lamentablemente, ¿no? Pero creo que es la base. Nosotros tenemos conducción política, comunidad organizada, el modelo argentino del 70 y pico, y 2 planes quinquenales como base para decir, bueno, así proyectó Perón el país. Primero hizo, después se escribió y lo transmitió. Pero creo que la clave en todo eso es que había en cada barrio un lugar donde el vecino estaba contenido. Entonces, el pibito salía de la escuela, en la escuela estaba contenido. Salía de ahí, se iba al club. Si no estás en el club, estás en la unidad básica. Y si no, en el partido. Y si no, en la fábrica. Todos teníamos una vida comunitaria, no existía internet. Lamentablemente, la ciencia tiene eso. Te trae muchos beneficios, pero por sí sola no es ni buena ni mala. Hay que ver qué finalidad le da cada persona, cada país, cada nación, cada sector, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y lo otro, hay que controlarlo. O sea, está buenísimo todos los avances que hemos tenido y no hay que renegar de eso, pero hay que controlarlo. Perón en su momento, cuando la prensa, y en este caso Eva, cuando la prensa empezó a jugar en contra, y te lo advirtió una, te lo advirtió dos, porque no es en contra de Perón, es en contra de los intereses nacionales, claro, y de las grandes mayorías, claro, no es de una persona. Entonces, ¿qué se hizo? Se cerró. ¿Y a quién se la dimos? Y bueno, a la gran mayoría, ¿quién era? El sindicato, la CGT. Perfecto. Y así hay que hacer con todo. O nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, mirá, realmente hay una libertad de prensa y no de empresa. Vos tenés 3, yo tengo 3. Vos informá lo que a vos te parece que es correcto para tu minoría y yo informo lo que me parece correcto para mis mayorías. Pero si eso no está acompañado de que el pueblo entienda que que es la gran minoría, está mintiendo y estamos en problema. Sin duda. ¿Se entiende? Es duda. Así. El poder implica también cierto autoritarismo y el peronismo tiene que estar dispuesto a ejercer eso, porque con la palabra sola no se logra nada. A ejercer autoridad. Sí. Regular los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, que es una larga lucha que damos desde nuestro núcleo de compañeros más cercanos. Exacto. Trabajando en el sentido común que las redes sociales hoy están... Mira, sin ir más lejos, ayer me amargué la vida un poco, la mañana, por no la vida. Ya de temprano. Leyendo Twitter. Y después un compañero me hace ver algo que uno en la bronca a veces pierde dimensión, que Twitter es de Elon Musk. Lo compró Elon Musk. Y que a Elon Musk le estamos regalando ARSAT y le estamos regalando negocios. Claro, ¿cómo no va a ser favorable? Todo lo que aparece, los algoritmos regulan, entonces parece que fuera un paseo donde todo el mundo apoya a Milei y unos poquitos locos le pegamos, ¿no? Sí, y no es así, la realidad no es esa, porque ni siquiera a nivel electoral, si hacemos la cuenta, con el 15% que no fue a votar, 22 millones no lo votaron, 14 lo votaron. Vamos a ver cuántos quedan, ¿no? Pero bueno, no importa. 14 lo votaron. ¿Ganó legítimamente las elecciones? Sí, las ganó, pero no de manera abrumadora. Lo que vimos el otro día, el espectáculo obsceno
de la apertura de sesiones ordinarias, donde se editó absolutamente todo, daba la sensación de que estábamos frente a una aprobación masiva, total y completa de todo el espectro político, cosa que no es así. Ahora, también me pregunto por qué los nuestros no recordaron un poquito a Jaureche o a Palacios, a esos grandes polemistas que eran capaces de subirse arriba de un estrado y ponerse a gritar arriba de un estrado para que justamente las cámaras los mostraran, como que hay alguien que no está de acuerdo con lo que está diciendo este hombre. Pero bueno, Sí. esas son las cosas que tenemos que La discutir, ¿no? colonización pedagógica y cultural de Jaureche. Sí, Lo de la apertura fue terrible, fue obsceno, pero ¿sabes qué es lo peor? Que la gente no se dio cuenta. Ahora, respecto a lo que vos estabas diciendo de Twitter, por ejemplo, bueno, en el barrio no existe Twitter. claro, En los barrios populares la gente no tiene tiempo de tuitear, por lo cual es una estrategia política de dominación para la clase media. exacto. Ahora, si la clase media se morfa todo lo que dice ahí, y bueno, estamos en un, en un gran problema. Es ese medio pelo del cual también hablaba Jaureche. Mira, cuando surgen, ya que hablamos de sentido común y de redes sociales, cuando surge la primer competencia fuerte a las redes sociales hegemónicas norteamericanas o de origen norteamericano, TikTok, que es China, varios estados norteamericanos pusieron el grito en el cielo y regularon. Claro, Por ejemplo, el empleado público de Dakota, creo, no recuerdo ahora cuál, no puede acceder en su trabajo a TikTok, tal cual. porque es una forma de dominación. Claro, y vos lo ves de afuera y decís, uy, qué autoritarismo, qué mal. Pero si vos lo que estás protegiendo es la soberanía de tu país Ujú. y la conciencia que sostiene esa soberanía, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, porque si no, cualquiera nos vende un mundo que no existe. La guerra de, no sé, de ahora en Gaza, ¿no? O sea, nos están vendiendo lo que quieran. Vos pones, según el canal que vos pongas, el culpable es o Estados Unidos o Palestina. Y en realidad es una guerra que a mi sentido de ver las cosas es muy parecido a lo que sucedió en la Guerra Fría. Está todo Sí, armado. O sea, sí, si vos sí, mirás, lamentablemente el pueblo es el que paga con claro. sangre y con vida. Los Ahora, niños palestinos que mueren a diario, es ¿no? terrible. ¿Cómo puede ser que sigan sosteniendo esa guerra? Bueno, claramente le está dando ganancias a alguien. Alguien está ganando con la Sí. industria militar y alguien está ganando con el tema de las muertes que siguen sucediendo. Claramente no son mercados necesarios porque si no, no estarían muriendo. Creo que tenemos que ver las cosas ya desde otro lugar porque si no nos chupamos el dedo todos. Por eso es importante que defendamos también no solo las cooperativas que proveen trabajo y bienes para la sociedad de manera solidaria, sino también a los medios independientes, sean o no cooperativos, pero que sean independientes, autogestivos y que se articulen también esos medios con los sectores productivos, porque a veces falta eso. Vos fíjate cómo en los niveles de la hegemonía económica se produce el efecto de apoyo continuo publicitario, pero a su vez ideológico. Entonces es una maquinaria perfecta, ¿no? Porque se promueven los negocios que favorecen a un sector, se denigran a otros sectores, esos medios crecen en función del crecimiento económico y la pauta proporcional que le Ujú. proveen, y nosotros encima como Estado vamos y le damos pauta. Es Lo cual, increíble. y a lo mejor una pequeña radio perdida en la Patagonia no tiene ningún Es recurso. que sí, sí, la tarea que estás haciendo vos, por ejemplo, hay que sostenerla, hay que valorarla, y es ahí a donde tienen que apoyar aquellos políticos que tienen la posibilidad, que tienen caja, que tienen la posibilidad de invertir en el futuro de la patria, tienen que invertir en esto, tienen que ayudar a los compañeros que ponen el lomo, porque vos acá, ¿cuánto podés ganar? O sea, porque la gente se piensa que uno cuando es militante gana guita, ¿no? Y no es así. Es poner tiempo, es poner vida, horas de tu vida que le estás sacando a tus hijos, a tu familia o a tu gana de estar tomando una birra en algún lado. Y eso es en favor de las grandes mayorías. Entonces,
si vamos a seguir teniendo una política que sigue apoyando a los medios que defienden intereses según la pauta que le ponen, y bueno, claramente no hay una voluntad de cambiar absolutamente nada. Si nosotros queremos en este momento histórico del cual estábamos hablando, realmente tener cierto éxito, entendido el éxito en lograr cambiar las estructuras culturales, productivas, económicas, financieras, todo lo que podamos, todo no vamos a poder, pero lo que más podamos arrasar de lo que es hoy va a ser mejor. Y bueno, hay que hacerlo de forma integral. No podemos modificar una y dejar la otra, porque si no es al Pepe. No tiene Si vamos a sentido. tratar nosotros desde abajo sin que la justicia nos defienda, y va a ser medio difícil. Es todo. Le decía a la audiencia que Generación N reproduce las voces que construyen el futuro y acá hoy quedó claro que hay una voz que construye el futuro. Te agradecemos tanto, Mariela, esta participación, que no va a ser la última, por supuesto, va a ser nada más que la primera. Bienvenida y seguramente vamos a hacer muchas actividades en común, algo que venimos charlando y que a veces los tiempos no permiten llevar en la velocidad que uno quiere, Sí. pero ya tendrán novedades. Te agradezco mucho, Juan Carlos, el espacio, agradezco la labor que vos haces a nivel cultural, porque no estás haciendo esto solo, estás haciendo muchas más cosas y tenés más proyectos. Así que bueno, un placer estar acá y nada, celebrar el Día de la Mujer poniéndole cabeza y cuerpo para una Argentina que nos incluya a todos. Así es. Mil gracias. A vos. Hola, seguimos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y ahora estamos en este especial por el Día de la Mujer, 8M, 8 Mujeres, con Mariela Montiel, docente, trabajadora social, dirigente política, dirigente empresarial, digamos, cooperativa, social, empresarial, cooperativa. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto estar acá. Igualmente, un placer. Vamos a contarle a la audiencia que nos conocimos hoy. Sí. Hemos tenido largas charlas que seguramente van a fructificar en algunas acciones comunes. Nos interesa que nos reflejes un poco el trabajo en Usina, este espacio del cual sos fundadora. Sí, bien. Bueno, Usina es el resultado de una necesidad que surge en el territorio. Nosotros, junto a otro compañero que es abogado, Cristian del Rosario, somos de Lomas de Zamora. Y lo que vemos y lo que vimos después de estas últimas elecciones es que hay, por un lado, un grupo de personas, de empresarios, comerciantes, que termina votando en contra de sus propios intereses por no votar al peronismo. Eso por un lado, por lo cual nos preocupa y nos ocupamos y vamos a seguir ocupándonos de eso. Y por el otro, bueno, nosotros tenemos tres áreas en la cual trabajamos. Una es trabajo para generar laburo para la gente, porque es lo único que va, no es lo único, pero sí lo que necesita la economía para seguir funcionando. Tenemos la parte de formación, que creemos que la conciencia política, histórica, es muy importante a la hora de decidir qué proyecto de país queremos. Y luego tenemos la pata más empresarial, que es lo que tratamos de hacer, de potenciar el sector privado, porque creemos y estamos convencidos que ya el Estado no puede hacerse cargo de todo, necesitamos que esté presente, que controle, que gestione, pero no puede ser un Estado que se ocupe de todo, porque claramente no nos dan los recursos en el medio de la crisis que tenemos. Así que lo que tratamos de hacer es articular cooperativas, tratando de que se sientan empresas para que dejen de depender del Estado y articularlas con nuestros empresarios que tienen tal vez un taller, un textil, construcción y demás, y articular para generar capital, laburo, que se mueva la economía y desarrollo local en Lomas de Zamora. La, mm, el sector cooperativo es un sector que tiene enormes ventajas, o podría tener enormes ventajas, y también tiene algunas desventajas que considero que parten un poco desde lo cultural. Eh, Permitime darte un ejemplo para que la audiencia entienda dónde queremos ir y que vos trates de ayudarnos a desentrañar cómo mejorar esto.
Cuando uno va a un restaurante cooperativo, por ejemplo, de calidad, de la misma calidad que un restaurante privado, digamos, bueno, una cooperativa también es privada, Privada. pero digamos de origen social, y una empresa privada es, digamos, una empresa que tiene un dueño o varios dueños y que tienen como objetivo primordial el lucro, Ujú. no tanto el mantenimiento en sí de la fuente de trabajo. Pero así todo, cuando uno va a un restaurante cooperativo, algunos van a un restaurante cooperativo, a veces se quejan de los precios, creen que tiene que ser más barato que un restaurante común, a igual calidad, igual servicio. Eh, ¿Por qué pasa eso, ese tema cultural de que la cooperativa tiene que ser, debe ser más barata, por ejemplo? Bien, me gustaría primero empezar a desarrollar un marco histórico para poder comprender la diferencia y cómo la cooperativa terminó siendo mirada de forma peyorativa y hasta tal vez utilizada en función de seguir sosteniendo una estructura de poder. Y luego hablar de por qué una cooperativa se supone que tiene que tener precios más bajos. Nuestros inmigrantes, nosotros de por sí en América Latina, antes de que llegaran los españoles, teníamos una economía donde la reciprocidad, la igualdad, no existía hambre, teníamos, cuando llegaron los españoles, teníamos reserva para 7 años de alimentos, por lo cual ya en nuestro gen identitario tenemos una economía de reciprocidad, de la que hablaba Kush, de la que se sigue sosteniendo en algunos lugares de nuestra querida América. Luego, con la llegada de los inmigrantes, que ya vienen con una cierta ideología capitalista, industrial, esto se modifica y en base a las necesidades que tenía Europa de salir de esas desigualdades y esa hambre que había logrado o que había sido resultado de la industrialización, llegan a nuestro país con una mano adelante y otra atrás, porque el modelo aeroexportador los recibe, los llama, pero no les genera demasiadas facilidades para sobrevivir, y se la rebuscan. Y como en todos lados, la organización del pueblo está presente cuando el Estado no está o cuando a algún sector privado no le es rentable. Entonces, ahí aparecen las mutuales y las cooperativas, los clubes de barrio, las asociaciones, diferentes formas donde los une un objetivo en común y no existe el fin de lucro, sino de supervivencia más que nada, ¿no? Entonces, esas cooperativas que tenían ese objetivo de ayudar, de aportar a la madre que se quedaba viuda, a, no sé, a un servicio funerario. Luego pasó a ser la electricidad de los pueblos, luego pasó a ser internet de los pueblos, o sea, cada vez fue asumiendo roles de mayor importancia dentro del sector productivo. Esto llega a una crisis en el 2001. En el 2001, la cooperativa, que era para mejorar servicios y apoyar o hacer más rentable el salario del trabajador, se va a convertir en la base del trabajo. Entonces ahí ya cambia el objetivo de la cooperativa. Ya la cooperativa no deja de ser mejorar un servicio, sino dar laburo y se convierte en necesaria para poder llevar al menos 2 platos de comida al día a ciertas familias de sectores populares. Y eso fue utilizado, muy mal utilizado a veces por el poder político. Entonces hoy vemos y tenemos en la calle, hablamos con la gente y vos decís cooperativa y lo asocian a los movimientos sociales, a los piqueteros, a los planes sociales, cuando de verdad existen un montón de cooperativas que le dan laburo a la gente, que buscan la manera de sobrevivir, de crear su propio capital y distribuirlo de forma equitativa y que aportan al desarrollo local de donde están instaladas. Entonces, pero bueno, son las que menos se ven y hay que hacerle frente a eso también. ¿Y cómo podemos cambiar esa mentalidad, digamos? Tratar. Justamente, la mentalidad de ese problema. Creo que es un problema que tiene la Argentina, que tiene que ver con la conciencia histórica, política y nacional. El neoliberalismo nos atravesó a todos y nos ha quitado tal vez valores de reciprocidad, de solidaridad, empatía, para llevarlo al lado de la competencia, individualismo, apoyar al libertario sin saber el por qué, solo porque tengo odio y me da bronca lo que está sucediendo. Entonces hay que cambiar la idiosincrasia de una sociedad. Somos el resultado del neoliberalismo. Esto es lo que querían ellos. Y por ahora están teniendo alguna ventaja. No quiere decir que estén ganando. ¿Te parece que
Bueno, fue muy interesante que hicieras un recorrido histórico de cómo llegan las cooperativas a ser lo que son y cómo después, de algún modo, retroceden en Ujú. relación a lo que pueden ser o lo que podrían ser, sin dejar de serlo, porque en muchos casos todo lo que relataste hoy pasa en los pueblos. Hay cooperativas que brindan servicio de excelencia y que mantienen altos estándares de calidad de vida precisamente gracias a que existen. Si no existieran, Tal habría cual. pueblos en las provincias que no tendrían el estándar de vida que tienen. Eh, así todo, así todo, hay experiencias mundiales como el experimento Mondragón en el País Vasco, ¿no? Que ha puesto a las cooperativas en términos de competitividad industrial y competitividad, digamos, económica, al nivel de cualquier empresa privada, incluso multinacionales. Y el hecho de ser multinacional no las hace eficientes, las hace grandes nada Ujú. más, o multinacionales. Pero bueno, en este aspecto, ¿qué puede hacer la comunidad organizada? ¿Y qué podrían hacer los estados? Aunque lamentablemente a veces los estados se pierden mediante los procesos electorales, como nos ha pasado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a este recorrido que vos estabas haciendo de experiencias, China también tiene la suya. Gran parte de los sectores productivos está en manos de cooperativas y las maneja el Estado dentro del proyecto que tiene a largo plazo y funcionan bien. Eh, Hay que ver cómo vive y cómo lo vive la gente en China, ¿no? Desde afuera todo parece lindo, después hay que vivirlo. Pero creo que hay que darle mayor entidad, porque a ver, nuestro ejemplo es el peronismo. ¿Sí? Durante la creación y el diseño del primero y segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, las cooperativas asumen, y están redactadas dentro del plan quinquenal, que lo pueden googlear, asumen la importancia de ser quienes frenen y pongan y marquen el precio y el valor de las mercancías. Entonces, como el Estado solo no puede, crea sus medios, que también pueden ser llamadas organizaciones libres del pueblo, donde compitan con el precio de la empresa inglesa, por ejemplo, que en ese caso había, en esa época había muchísimas. Entonces, el Estado apoya a las cooperativas para que puedan competir y hacerle frente a los precios internacionales. Claramente sin el Estado esto no se puede hacer, porque necesito un Estado primero que me reoriente a nivel jurídico para que una cooperativa pueda ser llevada adelante sin tantos obstáculos como tal vez existan hoy. Segundo, el crédito. Si el Estado no tiene una política crediticia que ayude a las cooperativas o a las pymes, que en este caso serían lo mismo, claramente la multinacional va a tener las de ganar. Entonces, creo que el mecanismo tiene que ser ese. El Estado tiene que lograr que las cooperativas, por medio de un control, pero también de políticas productivas, crediticias y fiscales, puedan desarrollarse. Y el caso es, por ejemplo, en Devoto, en Córdoba, existe un pueblo que tiene su propio sistema de crédito, su propio mercado, la vestimenta también las venden las cooperativas, y al no estar bancarizado con bancos extranjeros o incluso de la provincia, el dinero queda en el territorio. Es como el trueque, pero no del trueque del 2001, el trueque que se solía hacer antes Sí, como para evitar el intercambio monetario. sí. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas. El problema es que va en contra del sistema capitalista financiero global, ¿no? Entonces hay que buscar la manera. Yo creo que desde abajo hacia arriba la sociedad ya se está organizando, muchos pueblos lo tienen, así que lo que hay que hacer desde el Estado es apoyarlo, pero bueno, hay que tener la decisión política de hacerlo. ¿Qué papel ves en las cooperativas? ¿Qué papel ves para la mujer dentro de las cooperativas, sobre todo en la dirección de las cooperativas? ¿Cómo está ese panorama? La realidad es que muchas de las compañeras han sido las únicas que llevan adelante una familia, y por lo cual como llevas adelante una familia, te pones adelante un proyecto comunitario y lo sacas adelante en una cooperativa, en un comedor, en lo que fuera. Yo te diría desde el lado de mujer es súper valioso lo que hacen porque entiendo el rol que tenemos nosotras de tener que no solo laburar, ganarte el mango,
criar los pibes, cuidarlos. Y ni te cuento si estás en una situación donde el sistema capitalista te está vulnerando, porque la gente no es vulnerable, sino que la están vulnerando. Claramente es valioso rescatar. Pero tengo una mirada más peronista de la situación y no me gusta como separar por género. Yo creo que todos somos trabajadores y necesitamos llegar quienes están capacitadas y capacitados para llegar a los lugares de jerarquía. Sí existe que claramente los lugares de poder, de decisión, de toma de decisiones que por ahí cambian las estructuras de distribución, de poder y demás de las instituciones, no están en manos, en su gran mayoría, de mujeres. Creo que hay que luchar por ahí, capacitarnos y seguir, pero no por fuera, no organizadas dentro de una minoría, sino a través de un proyecto de país que lo primero que tiene que lograr es laburo, porque ningún cupo se va a garantizar si no hay laburo. Y después, bueno, ocupémonos de las especificidades de las problemáticas de las Ujú. mujeres. Pero Sí, yo lo que de alguna manera quería ejemplificar para pensar juntos es en las emergencias, como bien vos dijiste, es la mujer la que sale a poner el lomo, es la que arma la cooperativa, la hace funcionar y lógicamente son cooperativas de subsistencia. Pero cuando hablamos de cooperativas de otro tamaño, empieza a tallar la discriminación, claramente la discriminación que se ve en los sectores empresariales, donde si bien ha habido avances, afortunadamente ha habido y sigue habiendo avances, todavía la mujer en los puestos directivos es como un bicho raro casi. sí. Y más creo yo en el sector cooperativo y en algunas áreas específicas de la economía que son muy machistas, ¿no? Sí, sí, en el sector cooperativo y mutual, por ejemplo, las dirigencias de por sí son 90% masculinas y te diría 90% por arriba de los 50 años, por lo Mm. cual van a tener que apurarse a crear cuadros políticos y dirigenciales porque esto de ser patriarcales en ese sentido les está jugando en contra. Segundo, lo sufro a diario. Antes no me pasaba tanto, últimamente sí me está pasando, que por ser mujer tal vez te dejan por afuera o hace poco estuve en una mesa empresarial que la están llevando adelante compañeros y me dijeron y me invitaron a participar de la rama femenina y le dije que no. Claramente, no, o sea, nosotras tenemos que estar en los lugares de decisión, pero hay que plantarse como cualquier ser humano, o sea, no por ser mujer quiero un poder o un cargo dirigencial, Sí, no, un andarivel lo quiero paralelo. porque sé de lo que estoy hablando, porque me capacité para eso y porque tengo poder que me legitima, el territorio te legitima, los compañeros te legitiman, ¿entendés? Entonces, por eso hay que como cambiar el argumento por lo cual nosotros vamos. Pero más allá de eso, claramente valoro y felicito a todas las compañeras que hacen todos los días lo posible para lograr mejoras para esas minorías. Claro que sí, claro que sí. A pesar de lo que dijimos y gracias a lo que hacen, muchos chicos hoy no caen en el hambre, Sí, porque claramente. estamos en una situación donde el hambre está creciendo, el hambre en un país que genera recursos alimentarios para 400 millones de habitantes. Somos 50, Una locura, y una es locura. algo ya es un oxímoron, ¿viste? O sea, un país Sí, rico con una pobreza casi del 60%. Pero bueno, le estamos cerrando en a quienes elegimos, le estamos cerrando cuando somos gobierno en cómo creamos conciencia. Creo que hay que valorar todo lo que se hizo, no hay que negar nada de lo que se hizo porque es súper valorable, pero bueno, también hay que avanzar sobre lo que no se hizo. Y creo que la conciencia, el crear valores y principios fundamentales comunitarios, es lo que no logramos hacer. Pero no lo logramos hacer nosotros, justo hoy hablábamos con un compañero de eso, eh, y no lo logró hacer Venezuela en su momento, no lo logró hacer Brasil en su momento. Claramente es difícil modificar culturalmente a sí, un pueblo. Te lleva muchísimos años. sí. Pero bueno, tal vez no tenemos que dejar de esperar que llegue de arriba y hacerlo nosotros, ¿no? O sea, y que la compañera sepa por qué se produce la inflación, por ejemplo. Por qué la inflación puede ser tomada desde dos escuelas y no siempre
tenemos que caer y creernos que hay inflación porque hay mucho dinero circulante en el mercado. Tal vez hay inflación porque no hay una política que estimule la producción y que esa producción dé respuesta a la demanda. Por ahí hay inflación porque hay especulación o porque básicamente hay una mala distribución de la riqueza, ¿entendés? Pero si nosotros le seguimos hablando de cosas que ya saben, ya está, el ESI ya está funcionando. Vayamos por otra cosa. El cupo femenino, trans, está funcionando. Ahora, tenemos que ir a garantizarlo. Para garantizarlo hay que formar a las personas, a los compañeros, para que vayan a disputar en los lugares de poder. Si no, no vamos a lograr más que eso, un derecho sin garantía. Y la cultura tiene un papel central. Central en todo. Vos fijate que nos hicieron creer que los únicos que adoctrinaban eran los peronistas. Sí. Cuando desde 1880 la ley 1420 lo único que hace es bajar línea liberal, claramente. Entonces, cuando te dicen, politizan todo, pero claro que sí. Una cosa es politizar y otra cosa es jugar o mirar y defender desde lo partidario, que es otra cosa. Política es la vida. Nada nos puede dar lo mismo. No existe el objetivismo en nada, ni en la ciencia, ni en la política, ni en la vida. O a vos te da igual ser feliz o no ser feliz. Está claro. Y a veces cuesta también entender que el nivel de odio o resentimiento, para ser más suave, lleve a tomar decisiones que atentan contra el bienestar propio, ¿no? Como ha pasado y está pasando con tantos votantes de Milei que ya empiezan, muchos de ellos, a darse cuenta que cayeron en la trampa de haber sido conducidos por resentimiento a un estadio peor del cual querían salir y del cual en muchos casos podemos hasta acordar en que había críticas y mejoras que podríamos haber hecho o lo podíamos haber hecho mejor. Y digo podíamos, aunque no tuviéramos capacidades directivas, pero sí de acompañamiento de un proyecto, como tantos millones de compañeros hemos hecho. De manera que también, y siendo optimista, quisiera saber si compartís esta reflexión. El agotamiento de este modelo nos abre una oportunidad a través de un desierto de dolor, de un desierto árido, con hambre, con desocupación y represión, pero nos abre al final del camino, creo yo, una oportunidad única de transformar esas mentalidades, diría que definitivamente, ¿no? Sí, sí, coincido en eso y lo hemos estado hablando hace un ratito antes de salir al aire. Es un momento histórico, es un fin de ciclo, con todo lo bueno y lo malo que eso trae a nivel sentimientos, a nivel político, histórico, ¿no? Estamos en un momento de cambio. Creo que tenemos que estar a la altura. Ojalá estemos a la altura. Muchos nos estamos preparando hace muchísimos años. Hay compañeros valiosísimos y compañeras súper valiosas que pueden pensar la Argentina desde otro lugar. Me parece que tenemos que cambiar. O sea, todo lo que ya hicimos, claramente podemos tomar lo bueno de eso, pero no hay que repetir. Un fin de ciclo implica eso, pensar desde otro lado, agarrar otros paradigmas, otras epistemologías, otra manera de ver, de conocer, de diagnosticar y de pensar nuestro país. Yo particularmente te contaba, en diciembre me la pasé llorando porque no podía creer que el pueblo haya votado a Milei diciéndoles que iba a ajustar, que la iban a pasar mal y que van a ser años. ¿Viste cuando decís yo no puedo creer lo que está sucediendo? Bueno, sí, hay que creerlo porque el pueblo nunca se equivoca en el sentido de que lo hace a través de la conciencia que tiene. Puede estar mal interpretada su conciencia, su visión de la vida, su visión de la política, y eso claramente es así. Ahora, votó con la conciencia que tiene. Hay que modificar eso, pero ya, ya, culturalmente, políticamente. Y por otro lado, hay que dejar de tomar tanta agenda internacional. Creo que las políticas hay que pensarlas desde la Argentina. Fermín Chávez habla de la epistemología para la periferia, que quería decir justamente esto, ¿no? Dejemos de falsificarnos a nosotros mismos, pensemos desde la periferia, incluso tenemos un papa, Francisco habla
constantemente de la periferia, de los descartados, y que desde América Latina se ve todo el panorama desde otro lugar. Entonces, creo que se están dando las condiciones para que nosotros salgamos adelante. Estamos fragmentados. El pueblo está organizado, porque es mentira que el pueblo no está organizado. Las comunidades están organizadas, tal vez no articuladas, pero sí organizadas, porque la gente le da de comer al compañero, se produce su propio trabajo, produce su propio capital y trata de manejarse en ese circuito, por lo cual el territorio está tratando de organizarse. Después necesitamos que las condiciones internacionales ayuden también a no estar constantemente, por ejemplo, Milei diciendo no a los BRICS y besándole la mano, por no decir otra cosa, a Estados Unidos. Bueno, no, claramente por ahí no es el camino. ¿Sí? Nosotros tenemos que apostar al multilateralismo, a no estar a favor y en contra de nadie, sino, bueno, ¿qué es lo que nos conviene en este momento, geopolíticamente, comercialmente y militarmente? Y después tenemos nuestros funcionarios y dirigentes y conductores que parece que están en otra completamente y que hay un divorcio entre lo que ellos ven y lo que ve el pueblo militante. Y ni te digo el pueblo común y corriente que solo va a laburar y que pone la sube para ir a trabajar y no le importa absolutamente nada. Sí. Entonces hay que tratar de conciliar todo eso. Tenemos todas las posibilidades. Tenemos que lograr unirnos, buscar un sentido común, ir por la misma unidad de concepción y darle para adelante. Vos recién acabas de traer a esta hermosa charla dos nombres, el de Fermín Chávez y el de Kusch, Sí. que son filósofos, pensadores nacionales que no están muy en boca de nuestros dirigentes últimamente y empiezan a aparecer ahí en los cantos de sirena de otros dirigentes, de otros espacios, especialmente el que ganó, filosofías transhumanistas como la de Rothbard y personajes muy raros, muy transhumanos, ¿no? Sí. A lo que nosotros oponemos un pensamiento humanista, de onda raigambre humanista. Recién me hablabas del Papa Francisco, de la periferia al centro, Kusch, Fermín Chávez, tantos otros. En este avance del transhumanismo como filosofía, ¿no te parece que el peronismo es una herramienta ya no nacional, sino obviamente regional, pero hasta mundial? Sí. No sé si vamos a lograr peronizar el mundo, como dice Moreno, pero sí que nuestra filosofía, nosotros, porque sí tenemos filosofía, eso es importante, ¿no? Así como el comunismo tiene su filosofía, que es el marxismo, el liberalismo tiene su filosofía, que es la que armó Adam Smith, Ricardo y demás. Bueno, nosotros tenemos la propia, y que es esta tercera posición con la comunidad organizada que planteó Perón en 1949 en el Congreso de Filosofía. Entonces, tenemos toda la base, tenemos filosofía y tenemos teoría, y nuestro centro es la comunidad. Nuestras libertades existen, sí tenemos libertades individuales, pero enmarcadas en un proyecto común. Lo que plantea Milei hoy y el liberalismo de ese estilo son individualidades sin un proyecto en común. ¿Cuál es tu proyecto en común? ¿El mercado? El mercado es abstracto. Claramente el mercado sin la intervención del hombre va a ganar, porque es el juego de competencia y el que gana el más fuerte. Entonces, el peronismo tiene todo eso. Incluso marcó los lineamientos de los países que lograron su independencia después del 50. Ujú. Los países no alineados tienen mucho que ver con la tercera posición que presentó Argentina en su momento. Poner el hombre en el centro, en el hombre como especie hablo, ¿no? Poner el hombre en el centro, la comunidad, la ayuda mutua, es esencial para comprender y dejar de ocuparnos, a ver, en Argentina, te digo, ¿no? En Argentina tenemos casi 60% de pobreza y Milei está hablando de que no existe la capa de ozono, el tema de ecológico y estas teorías locas que tiene. O sea, señor, usted es presidente. Claramente no está capacitado para administrar el poder. Usted es un elemento circunstancial del poder global, oligárquico, financiero de Estados Unidos y todas las oligarquías internacionales que en ellos manejan. Es circunstancial lo de usted, va a estar Macri, va a estar quien sea representando esos intereses. Bueno, nosotros no tenemos esos intereses. Nosotros tenemos filosofía,
doctrina, un pueblo que tiene aún el gen comunitario, porque lo tenemos, y tenemos una historia que nos avala. Ese es otro punto. Milei apunta a borrar la historia del pueblo argentino, que es típica del liberalismo más post caída de la URSS, ¿no? El no tratar de que la gente crea que no tiene raíces, que no tiene raíces en común con nada. Y nosotros tenemos 1.000.000 de cosas que nos unen con el pueblo boliviano, con el pueblo brasilero. Tenemos un montón de cosas. Eso es lo que proponen ellos. Un pueblo sin historia, valores que no nos unan, al revés, que nos fragmenten, creer que el mercado soluciona todo y que la culpa la tiene el trabajador, porque ese es otro punto, ¿no? Y manejarse a través de las emociones, el odio, la Ujú. bronca. Bueno, nosotros tenemos otra manera de entender la vida, por suerte. Mariela, el grueso de la doctrina peronista, como bien dijimos, es humanista y a su vez tiene características nuestroamericanas, ¿no? Es decir, es una doctrina que nace, si bien Perón habla de Aristóteles y remite a la filosofía clásica, hasta algunas de sus frases son de algunos filósofos reconocidos de la Grecia clásica, pero así todo, en este devenir entre la historia y la tecnología del mundo de los últimos 50 años, desde que murió Perón, sin ir más lejos, tenemos la aparición de Internet, tenemos la aparición de WhatsApp, Twitter, redes sociales, comunicaciones satelitales, neurociencia, implantes neuronales, bueno, una cantidad de avances científicos. Y por otro lado, hechos sociales que vivió la Argentina, 3 mundiales, que Perón no llegó a ver a Argentina campeón del mundo, una Copa Davis, hablando de lo deportivo. Algunas personalidades que hoy forman parte de nuestro cotidiano que Perón no llegó a conocer, falleció antes. Es decir, el mundo de Perón era otro mundo, y así toda la persistencia de las ideas, a partir de este razonamiento histórico que tan bien describiste, le dio esta vigencia y le dio esta presencia. Ahora, ¿cuándo es el momento de hacer una actualización doctrinaria, si es que hay que hacerla? Hay que hacerla porque la dijo Perón que hay que hacerla, o sea, no es algo que digamos nosotros. Se modificó en el proyecto argentino en el 73-74 y claramente se fue modificando cada gobernante o cada líder político le fue aportando lo que creía mejor. Aún así se han equivocado, lamentablemente, ¿no? Pero creo que es la base. Nosotros tenemos conducción política, comunidad organizada, el modelo argentino del 70 y pico, y 2 planes quinquenales como base para decir, bueno, así proyectó Perón el país. Primero hizo, después se escribió y lo transmitió. Pero creo que la clave en todo eso es que había en cada barrio un lugar donde el vecino estaba contenido. Ujú. Entonces, el pibito salía de la escuela, en la escuela estaba contenido. Salía de ahí, se iba al club. Si no estás en el club, estás en la unidad básica. Y si no, en el partido. Y si no, en la fábrica. Todos teníamos una vida comunitaria, no existía internet. Lamentablemente, la ciencia tiene eso. Te trae muchos beneficios, pero por sí sola no es ni buena ni mala. Hay que ver qué finalidad le da eh, cada persona, cada país, cada nación, cada sector. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y lo otro, hay que controlarlo. O sea, está buenísimo todos los avances que hemos tenido y no hay que renegar de eso, pero hay que controlarlo. Perón en su momento, cuando la prensa, y en este caso Eva, cuando la prensa empezó a jugar en contra, y te lo advirtió una, te lo advirtió dos, porque no es en contra de Perón, es en contra de los intereses nacionales y de Claro, las grandes mayorías, no claro. es de una persona. Entonces, ¿qué se hizo? Se cerró. ¿Y a quién se la dimos? Y bueno, a la gran mayoría, ¿quién era? El sindicato, la CGT. Perfecto. Y así hay que hacer con todo. O nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, mira, realmente hay una libertad de prensa y no de empresa. Vos tenés 3, yo tengo 3. Vos informá lo que a vos te parece que es correcto para tu minoría y yo informo lo que me parece correcto para mis mayorías. Pero si eso no está acompañado de que el pueblo entienda
que que es la gran minoría, está mintiendo y estamos en problema. Sin ¿Se duda, entiende? sin Es duda. así. El poder implica también cierto autoritarismo y el peronismo tiene que estar dispuesto a ejercer eso, porque con la palabra sola no se logra A nada. ejercer autoridad. Sí, Regular los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, que es una exacto, larga lucha que damos desde nuestro, nuestro núcleo de compañeros más cercanos, exacto. trabajando en el sentido común que las redes sociales hoy están, mira, sin ir más lejos, ayer me amargué la vida un poco, la mañana, por no la vida, eh, Ya de temprano. leyendo Twitter. Y después un compañero me hace ver algo que uno en la bronca a veces pierde dimensión, que Twitter es de Elon Musk. Lo compró Elon Musk. Y que a Elon Musk le estamos regalando ARSAT y le estamos regalando negocios. Claro, ¿cómo no va a ser favorable? Todo lo que aparece, los algoritmos regulan, entonces parece que fuera un paseo donde todo el mundo apoya a mi ley y unos poquitos locos le Tal cual. pegamos, ¿no? Sí, no, no. Y no es así. La realidad no es esa. Porque ni siquiera a nivel electoral, si hacemos la cuenta, con el 15% que no fue a votar, 22 millones no lo votaron, 14 lo votaron. Vamos a ver cuántos quedan, ¿no? Pero bueno, no importa. 14 lo votaron. ¿Ganó legítimamente las elecciones? Sí, las ganó, pero no de manera abrumadora. Lo que vimos el otro día, el espectáculo obsceno de la apertura de sesiones ordinarias, donde se editó absolutamente todo, daba la sensación de que estábamos frente a una aprobación masiva, total y completa de todo el espectro político, cosa que no es así. Ahora, también me pregunto por qué los nuestros no recordaron un poquito a Jaureche o a Palacios, a esos grandes polemistas que eran capaces de subirse arriba de un estrado y ponerse a gritar arriba de un estrado para que justamente las cámaras los mostraran, como que hay alguien que no está de acuerdo con lo que está diciendo este hombre. Pero bueno, Sí. esas son las cosas que tenemos que La discutir, ¿no? colonización pedagógica y cultural de Jaureche. Sí, Lo de la apertura fue terrible, fue obsceno, pero ¿sabes qué es lo peor? Que la gente no se dio cuenta. Ahora, respecto a lo que vos estabas diciendo de Twitter, por ejemplo, bueno, en el barrio no existe Twitter. claro, En los barrios populares la gente no tiene tiempo de tuitear, por lo cual es una estrategia política de dominación para la clase media. exacto. Ahora, si la clase media se morfa todo lo que dice ahí, y bueno, estamos en en un gran problema. Es ese medio pelo del cual también hablaba Jaureche. Mira, cuando surgen, ya que hablamos de sentido común y de redes sociales, cuando surge la primer competencia fuerte a las redes sociales hegemónicas norteamericanas o de origen norteamericano, TikTok, que es China, varios estados norteamericanos pusieron el grito en el cielo y regularon. Claro, Por ejemplo, el empleado público de Dakota, creo, no recuerdo ahora cuál, no puede acceder en su trabajo a TikTok, tal cual. porque es una forma de dominación. Claro, y vos lo ves de afuera y decís, uy, qué autoritarismo, qué mal. Pero si vos lo que estás protegiendo es la soberanía de tu país Ujú. y la conciencia que sostiene esa soberanía, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, porque si no, cualquiera nos vende un mundo que no existe. La guerra de, no sé, de ahora en Gaza, ¿no? O sea, nos están vendiendo lo que quieran. Vos pones, según el canal que vos pongas, el culpable es o Estados Unidos o Palestina. Y en realidad es una guerra que a mi sentido de ver las cosas es muy parecido a lo que sucedió en la Guerra Fría. Está todo Sí, armado. O sea, sí, si vos sí, mirás, lamentablemente el pueblo es el que paga con claro. sangre y con vida. Ahora, Los niños palestinos que mueren a diario, es ¿no? terrible. ¿Cómo puede ser que sigan sosteniendo esa guerra? Bueno, claramente le está dando ganancias a alguien. Alguien está ganando con la Sí. industria militar y alguien está ganando con el tema de las muertes que siguen sucediendo. Claramente no son mercados necesarios porque si no, no estarían muriendo. Creo que tenemos que ver las cosas ya desde otro lugar porque si no nos chupamos el dedo todos. Por eso es importante que defendamos también no solo las cooperativas que proveen trabajo y bienes para la sociedad de manera solidaria, sino también a los medios independientes, sean o no cooperativos,
pero que sean independientes, autogestivos y que se articulen también esos medios con los sectores productivos, porque a veces falta eso. Vos fíjate cómo en los niveles de la hegemonía económica se produce el efecto de apoyo continuo publicitario, pero a su vez ideológico. Entonces es una maquinaria perfecta, ¿no? Porque se promueven los negocios que favorecen a un sector, se denigran a otros sectores, esos medios crecen en función del crecimiento económico y la pauta proporcional que le Ujú. proveen, y nosotros encima como Estado vamos y le damos pauta. Es Lo cual, increíble. y a lo mejor una pequeña radio perdida en la Patagonia no tiene ningún Es recurso. que sí, sí, la tarea que estás haciendo vos, por ejemplo, hay que sostenerla, hay que valorarla, y es ahí a donde tienen que apoyar aquellos políticos que tienen la posibilidad, que tienen caja, que tienen la posibilidad de invertir en el futuro de la patria, tienen que invertir en esto, tienen que ayudar a los compañeros que ponen el lomo, porque vos acá, ¿cuánto podés ganar? O sea, porque la gente se piensa que uno cuando es militante gana guita, ¿no? Y no es así. Es poner tiempo, es poner vida, horas de tu vida que le estás sacando a tus hijos, a tu familia o a tu gana de estar tomando una birra en algún lado. Y eso es en favor de las grandes mayorías. Entonces, si vamos a seguir teniendo una política que sigue apoyando a los medios, que defienden intereses según la pauta que le ponen, y bueno, claramente no hay una voluntad de cambiar absolutamente nada. Si nosotros queremos en este momento histórico del cual estábamos hablando, realmente tener cierto éxito, entendido el éxito en lograr cambiar las estructuras culturales, productivas, económicas, financieras, todo lo que podamos, todo no vamos a poder, pero lo que más podamos arrasar de lo que es hoy va a ser mejor. Y bueno, hay que hacerlo de forma integral. No podemos modificar una y dejar la otra, porque si no es al Pepe. No tiene Si vamos a sentido. tratar nosotros desde abajo sin que la justicia nos defienda, y va a ser medio difícil. Es todo. Le decía a la audiencia que Generación N reproduce las voces que construyen el futuro y acá hoy quedó claro que hay una voz que construye el futuro. Te agradecemos tanto, Mariela, esta participación, que no va a ser la última, por supuesto, va a ser nada más que la primera. Bienvenida y seguramente vamos a hacer muchas actividades en común, algo que venimos charlando y que a veces los tiempos no permiten llevar en la velocidad que uno quiere, Sí. pero ya tendrán novedades. Te agradezco mucho, Juan Carlos, el espacio, agradezco la labor que vos haces a nivel cultural, porque no estás haciendo esto solo, estás haciendo muchas más cosas y tenés más proyectos. Así que bueno, un placer estar acá y nada, celebrar el Día de la Mujer poniéndole cabeza y cuerpo para una Argentina que nos incluya a todos. Así es. Mil gracias. A vos.